Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La noche del 13 de abril de 1970, el comandante del Apolo 13, Jim Lovell, radió a la Tierra una frase que se ha hecho famosa: Houston, tenemos un problema. Fue una verdadera maniobra salvar a los astronautas después del famoso fallo en esa misión. Con los planes de regresar a la Luna para el 2024, conozcamos a José Ortiz, un hispano en la NASA que trabaja para afinar el sistema de aborto de misión y lograr regresar a los astronautas a salvo desde la Luna. Nos empuja a nosotros desarrollar tecnologías nuevas y también explorar. Mi nombre es José Ortiz y estoy trabajando en un sistema para proteger a los astronautas de regreso a la Luna. El sistema de aborto de misión está ubicado encima del rocket, el cohete, que lleva la cápsula de Orion con los astronautas. En caso de que haya cualquier falla, se activa el sistema de aborto de la misión, carga la cápsula de Orion fuera del peligro. Desde pequeño siempre tengo curiosidad de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Por eso son mis hobbies, arreglar cosas en mi garaje, componentes, radios, estufas, y ponerlas a trabajar de nuevo. Para mí es una gran satisfacción encontrar esas fallas en la mesa, como decimos, antes de encontrarlas en el vuelo, cuando tienen que trabajar. El 24 de octubre de 1926, a las 9:30 de la noche, dos buques que navegaban el río Paraná en direcciones opuestas chocaron violentamente junto a las costas de la ciudad de San Pedro. Se desconocen los motivos de aquel accidente, pero se acaba de recuperar un pedazo de la historia. Hace unos días un grupo de pescadores, son de acá de la zona de San Pedro, empiezan a levantar la red con un gran esfuerzo y terminan sacando del fondo del Paraná un mástil de madera de unos 5 metros y medio de largo. Se nota que está quebrado en la punta. Para nosotros, creemos, por el lugar donde fue encontrado, donde fue recuperado, que se trata de uno de los mástiles del Blanca Rosita, que fue un buque motor argentino que colisionó el 24 de octubre de 1926 en ese lugar contra un vapor belga que se llamaba Patagonier, que venía bajando el Paraná desde la zona de Santa Fe. El Blanca Rosita venía desde La Boca, iba a Concepción del Paraguay. En ese punto, en el kilómetro 263, 264 del río Paraná, por causas que se desconocen, chocan los dos buques y bueno, el Blanca Rosita, que era el buque de menor porte, sufre grandes averías que producen que en unos minutos desaparezca bajo las aguas del Paraná. La tripulación del buque logró abandonarlo, pero en ese accidente muere el maquinista del barco argentino, que se llamaba Pablo Rothfold, que desapareció bajo las aguas junto con el buque. El aumento del trabajo desde casa ha sido una consecuencia de la pandemia de la COVID-19, pero ha llegado para quedarse más allá del coronavirus, según lo están prediciendo todos los analistas. Ya actualmente 42% de la fuerza laboral de los Estados Unidos ahora trabaja desde su hogar a tiempo completo, y Microsoft planea hacer de esta una opción permanente. Los empleados de Microsoft podrán elegir trabajar desde casa permanentemente. Medios estadounidenses reportaron la decisión de la compañía el viernes, que tampoco espera reabrir sus oficinas en Estados Unidos, al menos hasta enero de 2021. Según el sitio web de Verge, los trabajadores podrán tomar su decisión cuando se retomen actividades presenciales y el espacio destinado a su oficina será cedido. Existiría también la posibilidad de que sus trabajadores se puedan mudar dentro de Estados Unidos o quizás al extranjero, aunque podría haber recortes en sus salarios según el lugar de residencia y no se cubrirían los gastos de mudanza. En una declaración a la AFP, un portavoz de Microsoft no se refirió a si el teletrabajo será permanente, pero aseguró que la meta es evolucionar en la forma en que trabajan.
El reporte de Diverge dice que los empleados necesitarán aprobación de sus gerentes para trabajar de forma remota permanentemente, pero pueden pasar al menos 50% de la semana fuera de la oficina sin aprobación. Algunos empleados no serán elegibles para acuerdos de trabajo remoto, como los que trabajan en laboratorios o el personal de capacitación. Otras compañías ya permiten acuerdos de trabajo remoto a largo plazo, como Facebook, que anunció que la mitad de su personal podría estar en esta modalidad los próximos 5 a 10 años. Por si el acecho del coronavirus fuera poco, la producción mundial de banano y plátano se encuentra amenazada por una nueva raza de hongo, agente que causa marchitez por Fusarium. Es particularmente devastador porque ocasiona síntomas de marchitez y muerte de la planta y permanece por décadas en el suelo, haciendo difícil su manejo. Una imagen inseparable de Colombia. Las plantaciones de banano del Magdalena son tan tradicionales como el café. Más de 14.000 empleos dependen del cultivo de esta fruta. El país es el cuarto productor de banano en el mundo y casi todo el proceso se hace a mano por personas como Danit Marmol, quien comenzó a trabajar en el sector con apenas 12 años. Comenzaron a decir que los menores de edad no podían trabajar, tenían que estar estudiando. Entonces ya ahí comencé yo entre la vida laboral, haciendo días de embarque por ahí en finca pequeña y a la misma vez estudiaba en las noches. Pero el cultivo enfrenta un desafío que Danit Marmol jamás había visto. A través con el tapaboca uno cree que, o sea, si se esfuerza, se perjudica. Y si no habla duro, no le escuchan. Acá no solo debe enfrentar al coronavirus, sino también al Fusarium raza 4 tropical, un hongo que afecta a las raíces de la planta y que es una de las plagas más severas en la historia de la agricultura. Las fincas que presentan hoy la afectación tenían una sintomatología que fue reportada, se empezó todo el proceso de diagnóstico y fue ese proceso cuando más o menos a inicios de agosto, cuando se determinó ya después de hacer todas las pruebas de validación que se trataba de Fusarium raza 4 tropical y que era pues una enfermedad que estaba llegando por primera vez al país y por primera vez inclusive a Latinoamérica. Los guantes, las barreras de polímeros entre empleados y mantener el uso constante del tapabocas son algunas de las medidas que se tomaron para garantizar que ni el Fusarium ni el coronavirus llegaran a la plantación. Por eso generamos un cambio de calzado, que sea de esta finca solo este calzado y de esta finca solo este calzado. Las herramientas son solamente de la finca, no pueden salir y entrar. Los vehículos no estar ingresando. El Fusarium se adhiere a las superficies que tienen contacto con el suelo. Por eso los empleados cambiaron sus botas de cuero por unas de caucho, lo que para Danit Marmol resulta agotador. Difícil, a mí personalmente me toca que sacarme las botas y descansar 3-4 veces porque no aguanto la sofocación de las botas. El sacrificio cotidiano de los trabajadores de las bananeras para impedir el avance del Fusarium raza 4 ha dado frutos. Y muestra de eso pues es que la enfermedad se ha podido contener en una región que es la región de La Guajira y actualmente después de un año aproximadamente no tenemos ningún caso reportado en el Magdalena. Lo que desea el gremio y los trabajadores es que el mercado externo siga confiando en el banano colombiano. Entonces en sí nosotros le decimos de que no se preocupen en nada porque estamos protegiendo todo. En todo lo que cabe en la forma humana de nosotros, de los trabajadores, lo estamos protegiendo. Los bananeros confían en que estas dos pandemias pasarán y que los cultivos seguirán sanos en Colombia para el mercado internacional. La conservación de la biodiversidad debe ser hoy en día una de las prioridades de la humanidad. En ese sentido, los arrecifes artificiales se han convertido en una de las estrategias más polémicas desarrolladas por la humanidad para intentar salvaguardar el patrimonio marino. Veamos en qué consiste y cómo los han utilizado en las costas de México. La comunidad de pescadores del puerto mexicano de Manzanillo, ubicado en el estado de Colima, planeó por años un proyecto para hacer sustentable su principal actividad, la pesca.
En julio del 2020 cumplieron parte de este objetivo, hundir con su propio peso a una vieja embarcación en la zona cercana al Cerro de la Cruz para ahí formar un arrecife artificial, que resulta de vital importancia para la pesca del Pacífico. El proyecto de arrecifes artificiales consiste en el hundimiento de 3 antiguos barcos donados por empresas privadas. Se pretende que una vez bajo el agua se conviertan en un refugio para que los organismos marinos adultos puedan reproducirse. Con eso garantizamos la sostenibilidad de la población y esto lleva a la sostenibilidad de la pesquería. Es decir, permitimos que haya lugares donde estos organismos se protejan de los depredadores, se reproduzcan y se desarrollen sus etapas juveniles y con esto aportamos a la población. Los arrecifes artificiales también representan un beneficio para la comunidad pesquera de Manzanillo, pues los organismos marinos se encontrarán más cerca de la costa, lo que disminuye riesgos para pescadores, les permite obtener un producto de alta calidad y más fresco para el consumidor y los incluye como parte de un modelo sustentable. Durante su vida útil, la primera embarcación hundida llevó el nombre del Diamante. Pasó por intensos trabajos de limpieza de combustibles y materiales no compatibles con la vida marina. Se encuentra actualmente a 70 metros de profundidad, apenas a 2 kilómetros de la costa. La limpieza y el hundimiento fueron supervisados por la autoridad naval y organismos dedicados a la protección del medio ambiente. En los próximos meses, 2 barcos más replicarán el modelo del Diamante. En Manzanillo, Colima, hay 5 zonas de arrecifes artificiales. El más exitoso está ubicado en la playa El Paraíso y comenzó a dar resultados un año después de su creación. En SC Noticias, Susana Martínez Rubí. El blanqueamiento de los corales ocurre cuando estos pierden sus colores vibrantes, y estos colores se deben a unas algas microscópicas llamadas zooxantelas, que viven dentro de los corales. Sin embargo, cuando la temperatura del océano cambia, por ejemplo, si hace demasiado calor, los corales se estresan y expulsan a estas algas. Veamos lo que sucede en la Gran Barrera de Coral de Australia. La mitad de los corales de la Gran Barrera en Australia desapareció en los últimos 25 años. Eso afirmó el miércoles un estudio publicado en el diario científico Proceedings of the Royal Society, que advirtió que el calentamiento global está provocando cambios irreversibles en este ecosistema submarino. Las especies más grandes son las que se han visto más afectadas, y según los autores del estudio, estos corales proporcionan rincones en los que muchos peces y criaturas se refugian, por lo que perderlos modificará todo el ecosistema. El calentamiento de las aguas provocado por el cambio climático hace concretamente que las algas que viven sobre el coral desaparezcan. Este ecosistema ha sufrido un total de 5 momentos de blanqueamiento desde 1998, el último de ellos en 2020, y las previsiones de los expertos no son demasiado optimistas. El inmenso arrecife de 2.300 kilómetros de largo podría recuperarse si la temperatura del agua baja, pero también puede desaparecer si el fenómeno persiste. Además de tener un valor enorme desde el punto de vista ecológico y científico, se estima que genera unos 4.000 millones de dólares de ingresos turísticos a Australia cada año. Debido a su degradación, la Gran Barrera podría perder su estatuto de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hernando Tejada Sáenz, conocido como Tejadita, fue un pintor y escultor colombiano recordado principalmente por su escultura El Gato del Río, ubicado en la ciudad de Cali. Los habitantes de la ciudad buscan mantener este patrimonio artístico en perfecto estado de conservación. Con más de 20 años de antigüedad, la obra de Tejada ha sido siempre un atractivo turístico importante en Cali, que representa a sus habitantes y que ha creado un afecto por el constante contacto con la obra. Es una tarea permanente, no podemos dejar que esos monumentos se caigan, se deterioren. El Gato del Río para los caleños es un símbolo ya, es un ícono. Hay un apego a él, digamos, una fijación. Es un sitio de significación también turística. También uno puede decir que el Gato del Río significa para los caleños mantener viva la presencia de Hernando Tejada. Hace tiempo que el gato pide un proceso de restauración, ya que hace más de 2 años que no se realiza, y por eso, a través de un grupo de expertos y bajo la supervisión del sobrino de Tejada, se pulirá y se volverá a pintar la escultura fundida en bronce. Según lo que hemos revisado, más de 22 millones de pesos cuesta
intervención en el Gato del Río. Estamos tratando de lograr unos acuerdos con la Policía Metropolitana que dejen algunos auxiliares bachilleres en algunos monumentos y en algunas fuentes de la ciudad. Por lo menos 2 agentes bachilleres para que, digamos, no rayen los monumentos, no les hagan grafiti, no los alteren. Se espera que la obra sea entregada en un plazo de 10 días y no retrasos por lluvias. Además, mediante un sistema de voluntariado, las autoridades buscan personas que ayuden a generar conciencia sobre los patrimonios de la ciudad. Un 24 de junio de 1935 falleció en un accidente aéreo en Medellín el mítico cantante de tangos y actor Carlos Gardel. Con apenas 7 años, Gardel ya se sentaba en la puerta de su casa a cantar, y en su adolescencia lo hacía en casa de familiares del barrio del Abasto. Pero aún persiste el misterio en torno a su origen y nacimiento. Los enigmas de la vida de Gardel se reviven después de 100 años desde que el cantor de tango se presentó en Buenos Aires el 8 de octubre para registrarse como nacido en Tacuarembó, ubicado en el centro de Uruguay. La fama del reconocido autor de canciones como El día que me quieras, Mi Buenos Aires querido o Por una cabeza viene acompañada de un anecdotario en el que destacan su afición por las carreras de caballos o su amistad con Charles Chaplin. Sin embargo, su nacionalidad, su origen y sus vínculos familiares son el origen de diversas teorías. Según la evidencia documental contenida en el Museo Gardel de Valle Edén en Tacuarembó, la cédula del zorzal criollo tiene registros en Uruguay y contrarresta aquella teoría que afirma que Gardel nació en Francia y de niño viajó a Argentina. Así, esta teoría se inclina más porque los supuestos padres biológicos de Gardel, María y Carlos Escayola, no lo quisieron y por eso no lo registraron. Entonces fue adoptado por la francesa Berthe Gardès, de quien tomaría el apellido Gardel. Así lo cuenta a EFE el profesor investigador Milton Santana. Indocumentado por la situación de su vida, realmente él fue un ser no deseado. Hay a veces seres que no son deseados, pero luego cuando nacen son queridos. En el caso de Gardel fue no deseado y luego de su nacimiento no querido, desmadrado rápidamente y bueno, anduvo de cuidadoras en cuidadoras. Aunque se desconoce si Gardel nació en Uruguay, la tradición oral de Tacuarembó cuenta que el mago conservaba amigos y se hospedaba en la estación de los Echegaray, lugar en el que estuvo mientras se recuperaba de un disparo producto de una reyerta a la salida de un centro nocturno. Según Santana, el tango Volver esconde pistas sobre este pequeño lugar, ya que dice que irá a Buenos Aires para luego volver a partir dejando el corazón, indicando que quería volver con la frente marchita a su pasado, a Tacuarembó, pese a haber vivido allí hondas horas de dolor. La decisión de elegir a las 100 personas más influyentes según la revista Time se inició con un debate en el Centro Kennedy en Washington, D.C. el 1 de febrero de 1998. La primera lista fue publicada en 1999 con las 100 personas más influyentes del siglo XX. En el 2004, la revista decidió hacer la lista de manera anual. Y en este 2020 destaca a personajes muy interesantes, como a una líder indígena de la Amazonia. Ella es la líder indígena Nemonte Nenquimo, de la nacionalidad Guarani, en la Amazonía ecuatoriana. Sus allegados la llaman Nemo, y hoy figura entre las 100 personas más influyentes de 2020 por la revista Time. Yo creo que esa lucha tiene que ser a nivel global, porque es muy importante. Creo eso porque muchas de las veces, en general, mujeres indígenas, hemos salido vocera, hemos salido trabajando muchísimo por muchos años atrás. No hemos sido visibles hacia el mundo. Ahora recién con ese reconocimiento es que abre el camino hacia luz al mundo. Tiene 35 años y recuerda que sus mayores solían decirle de niña que había que proteger y cuidar la selva. Para nosotros es muy importante tener este bosque sin contaminar, sin destruir para nuestras futuras generaciones, porque yo tengo hija. Mi hija en 20 años, ¿dónde va a ir a cultivar, dónde va a ir a caminar, dónde va a ir a beber? Con un penacho de color ámbar a modo de corona, distintivo de su nacionalidad, esta líder aspira a abrir ahora el foco mediático para trascender la protección del mismo espacio selvático donde vive. Distanciamiento social, no reunirse, no tocarse, no hablarse en la misma habitación a una distancia de menos de 1,5 metros, todo esto parece ir totalmente en contra del arte teatral.
¿Cómo sobrevive una obra de teatro en los tiempos del confinamiento y el aislamiento? Estas escritoras tienen una idea refrescante. Cuando la cuarentena se declaraba en Estados Unidos durante la primera semana de marzo de 2020, la artista uruguaya Ana Tiscornia y la argentina Liliana Porter, ambas con residencia en Nueva York, decidieron escribir una especie de obra teatral actuada desde la distancia. Así surgió Teatro de Primera Mano para Tiempos Nuevos, pieza que se presenta en el espacio virtual Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Esta pieza es una producción de las artistas Liliana Porter y Ana Tiscornia, que desde Manhattan, desde Estados Unidos, idearon un guión y una dinámica con actores localizados en Buenos Aires. Entonces es un trabajo a distancia que además es muy interesante porque tiene un formato de celular, es decir, de esta pantalla vertical, y de alguna manera elabora en la misma dramaturgia de la pieza la relación de convivencia, es decir, simula la convivencia o la simultaneidad a través de la distancia. En la pieza de 21 minutos, los artistas experimentan la posibilidad de cenar juntos en una mesa, compartir el gozo de la lectura, el baile, la poesía, la temporalidad. Reflexiona precisamente sobre la temporalidad en la cual vivimos y también sobre las posibilidades de producción artística en estos tiempos de crisis, de confinamiento, de aislamiento social, y de alguna manera también las posibilidades de un teatro nuevo o un teatro distinto a como estamos acostumbrados. También quisiera añadir que tuvimos la enorme fortuna de que un crítico teatral muy importante en Argentina, Jorge Dubati, escribiera un texto que plantea, digamos, las dificultades de las artes escénicas en estos momentos en donde no existe la presencia, en donde no existen los cuerpos, tanto a nivel teatral como los espectadores. Y entonces pensar en estos momentos en la idea de un teatro como ausencia. Y ese artículo que escribió Jorge Dubati está también albergado en la página web del MUAC. Además, como parte de las recomendaciones semanales de los curadores del MUAC, esta ocasión nos invitan a ver un documental sobre la teórica y activista feminista Donna Haraway, albergado en la plataforma lululula.tv. Es un documental pues muy interesante que se llama Cuentos para la Supervivencia Terrenal y evidentemente aborda todos estos temas que han sido parte del cuerpo teórico de Donna Haraway. Es muy interesante porque al mismo tiempo tiene una lógica mucho más juguetona, no nada más académica, en donde explica temas muy complejos vinculados a lo que ha reflexionado Donna Haraway, pero de una manera, digamos, casi como de un cuento infantil. Para más información de esta y futuras actividades del programa MUAC Donde Estés, visita las redes sociales del MUAC. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio informativo no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.